Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad y esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único ver de nuestro amor y protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la revelación de nuestras faltas y la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, buenos días. Okay. Varias personas quedaron comiendo chilaquiles. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de la gracia de Cristo. No sé si quedó pendiente una pregunta de la sesión anterior. Sobre la ciencia de Cristo. Ok, entonces, bueno, necesitamos entender algo de la gracia y luego la pregunta es, ¿en qué manera posee Cristo gracia? ¿Cuál es gracia? Es lo mismo que nosotros, etc. Okay, entonces, la gracia tiene varias matrices para entender que la gracia es, hay gracia increada. Entonces, el Espíritu Santo a veces llamamos la gracia increada, porque no tiene principio, y es el amor en el seno de la Trinidad. Okay? También podemos hablar de gracia, dice San Tomás, en varias maneras, ¿no? Porque decimos que pues quiero estar en la gracia del Rey, es decir, en su favor. Y eso es un aspecto. Luego alguien nos da una gracia, es una idea, hace entender que está regalando algo, está dando algún favor, ¿no? Y también hablamos de gracia como agradecimiento, Entonces todo eso aplica, Y luego cuando hablamos de gracia creada, estamos hablando de algo que no es Dios mismo, pero es un don de Dios que comparte con criaturas vida divina. Y luego dentro de eso distinguimos diferentes tipos de gracia. Bueno, es otro tratado, la teología de la gracia y todas sus distinciones, pero bueno, tenemos más o menos un concepto de, por ejemplo, la importancia de estar en el estado de gracia. Eso refiere a tener lo que se llama gracia santificante, que es la gracia que nos hace gratos a Dios, que nos permite entrar en la vida eterna. Eso es gracia santificante. Gracia, otro nombre para gracia santificante es gracia habitual, porque es un hábito en el alma, es permanente, no es de un instante y luego se va, sino es algo que reside en el alma. Y cuando pecamos perdimos gracia santificante. Entonces, de no tener el estado de gracia, no somos hijos de Dios, no tenemos amistad con Dios, no podemos heredar la vida eterna porque no tenemos el principio. También sabemos que la misma gracia santificante recibimos en el bautismo
Hay diferentes maneras de crecer en gracia santificante, principalmente a través de los sacramentos, pero también a través de la oración, el sacrificio, las buenas obras, que todo eso puede causar un aumento de gracia santificante. Perdemos gracia santificante al pecar mortalmente, y luego cuando recibimos el perdón de pecado mortal, siempre viene junto el perdón con la infusión de gracia. Entonces se va al pecado porque viene la gracia de nuevo. ¿Okay? Entonces eso es en cuanto a nosotros. ¿Okay? También, bueno, los ángeles pueden poseer gracia santificante, pero otras criaturas de una naturaleza menor no pueden tener gracia santificante porque no hay semejanza de Dios. Entonces su naturaleza no está adecuada para poder recibir ese don. Entonces en Cristo queremos mostrar que hay 3 tipos de gracia y podemos decir 2 tipos de santidad. ¿Okay? Entonces, en cuanto a gracia, vamos a Cristo tiene gracia habitual. Que es normalmente lo mismo que gracia santificante, aunque Santo Tomás hace una distinción interesante, porque nunca refiere a la gracia habitual en Cristo como gracia santificante, porque gracia santificante está santificando, y santificando implica un proceso de aumento, ¿no? Pero como vamos a ver, no puede haber aumento de santidad en Cristo porque tiene la santidad máxima. Entonces, para evitar ese malentendido de que Cristo va por un proceso de santificación, vamos a solamente usar el término gracia habitual porque habita, es permanente. También Cristo sí tenía gracia actual. Gracias actuales para Cristo, en nuestra experiencia, son momentos, son instantes o circunstancias que nos dirigen hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios y la consecución de la gracia habitual. Entonces, podemos considerar muchas cosas como gracias actuales. Es una palabra de aliento, es un sermón, es una coincidencia, ¿no? Todo eso donde vemos la mano de Dios actuando para guiarnos, o para fortalecernos, para detenernos, para que no pequemos. Son ejemplos de gracia actual. También en la vida de Cristo, había gracias actuales ayudando al cumplimiento de su misión. Realmente Cristo no necesitaba esas ayudas como nosotros, pero podemos identificar que para los que necesitaban recibir su mensaje estaban activas también las gracias actuales. También todo lo que hace Cristo hace para nuestro ejemplo y enseñanza. Entonces, de que haya gracia actual, tal vez un ejemplo puede ser cuando hay un momento cuando la gente escucha una voz, y Jesús está rezando y una voz contesta y todos escuchan y se asustan porque
dice, te he glorificado y te glorificaré. ¿Okay? Esa manifestación, ¿okay?, que Cristo no necesitaba, pero luego dice, eso es para ustedes. ¿Okay? Entonces, quiso manifestarlo y fue una gracia en ese momento para todos que escuchamos. ¿Okay? Y luego hay gracia capital, que realmente no es diferente que gracia habitual, solo es una manera de entenderla, porque al decir capital significa cabeza. Entonces Cristo como cabeza del cuerpo místico tiene todas las gracias que nosotros recibimos antes, primero Cristo las tiene. Entonces fluyen desde la cabeza hacia el cuerpo. Entonces Cristo tiene la plenitud de gracia porque comparte con todos nosotros. No hay gracia que no se recibe de Cristo cabeza. Entonces su gracia es cabeza, es capital. ¿Okay? Entonces es fuente de toda santidad. Entonces, la gracia de Cristo, bueno, la santidad de Cristo más bien, que podemos distinguir entre lo que resulta de la encarnación, la gracia, podemos decir, la gracia de unión, la unión hipostática. Entonces, como es una persona divina, es el verbo de Dios, que por un lado puede parecer inútil que tenga también otras gracias, ¿no? ¿Qué hace falta? Y tiene entonces santidad, ¿ok? La plenitud de santidad, pero tiene santidad sustancial, que es por su naturaleza divina. ¿Okay? Y bueno, en un momento vamos a considerar qué es santidad, pero guarden eso, porque vamos a ver los tipos de santidad. ¿Okay? Pero la unión hipostática, entonces, es responsable para esa santidad principal. También es responsable, es responsable de toda la gracia que tiene. Igual para nosotros. No hay gracia que no tenemos de Cristo. Y no hay gracia que tiene Cristo que no es resultado de su unión con el Verbo divino. Entonces su humanidad es divinizada porque está unida con el Verbo divino. Y eso es importante porque hay errores que surgen de mal entender eso. A lo mejor han escuchado de que hay personas desde el principio que han querido negar la divinidad de Cristo. Y por eso San Nicolás pues tuvo que pegar el hereje, ¿no? Porque negaba la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces existe esa tentación. También hay otros errores que dicen que Cristo no sabía que era Dios, tuvo que descubrirlo, iba como transformándose más y más en Dios, porque recibió la adopción divina cuando fue bautizado y eso fue su unción, etc. Entonces existen todos esos errores, pero regresando a lo que ya habíamos establecido, que Cristo es completamente Dios y completamente hombre desde el principio de su existencia como Cristo, entonces no hubo desarrollo de su divinidad, ni tampoco avance en su conocimiento de su misión
y de su divinidad. ¿Okay? Tampoco no queremos proponer a Cristo como simplemente un ejemplar moral, como un buen maestro, igual como Buda o como Mahmud o otros líderes de religiones, ¿okay? Sino tiene la plenitud de santidad y es la fuente de santidad para todos. ¿Okay? Entonces, nuestra vida de gracia, muy importante entender que no es nada aparte de ese vínculo con Cristo cabeza. ¿Okay? Porque toda la gracia está aquí. Entonces no hay santidad que no es por unión con Cristo. ¿Okay? Vamos a regresar a eso. Participación real en la misma gracia que Cristo ha tenido antes y compartió con nosotros. ¿Okay? Bueno, santidad sustancial, que la plenitud de gracia en Cristo. ¿Okay? Santidad, primero, ¿qué es santidad? ¿Qué queremos decir cuando decimos santo? Cuando decimos que Dios es 3 veces santo. Por eso en la misa cantamos Santus, Santus, Sanctus, 3 veces. ¿Sí? 3 es perfección. ¿Okay? Entonces, ese cántico es para manifestar que es sumamente santo. Entonces, cuando hablamos de la santidad de Dios, primero, no hay más santo que Dios. ¿Sí? Y la santidad de Dios tiene que ver primero con su trascendencia, que es apartado y no dependiente del mundo, sino es dueño y supremo sobre toda la creación. ¿Okay? No hay más poder que Dios. ¿Okay? Entonces, esa santidad tiene la idea de totalmente apartado. ¿Okay? Distinto. ¿Okay? Y luego, las cosas asociadas con Dios también llamamos santas. Y entre más vinculada con Dios, entonces más santa es. ¿Okay? Entonces, un templo es la casa de Dios. Y vemos su santidad a través de la ceremonia de consagrar un templo, que no hay consagración más elaborada que la consagración de un templo. ¿Por qué? Porque tiene que ver tan íntimamente con la santidad de Dios. Y luego las cosas que atañen más a la santidad de Dios, como los vasos sagrados, los ornamentos, los ministros del altar, luego las personas que se consagran a Dios o artículos que usamos en el servicio de Dios. Entonces, todo tiene santidad no por su cuenta, sino por su conexión con las cosas de Dios. Luego, cuando hablamos de santidad de personas, ¿okay? Pues puede ser por un oficio, y reconocemos eso. Incluso hay cierta santidad, digamos, en un sacerdote, aunque sea mal sacerdote, porque aparte de su dignidad como en el ejercicio de su oficio, es el oficio que tiene que confiere cierta santidad. ¿Okay? Y igual con todos nosotros que somos bautizados, aparte de nuestro estado de gracia o santidad personal, hay cierta santidad porque son cristianos, son hijos de Dios. Y profanar un hijo de Dios es, en cierto aspecto, es sacrilegio. ¿Okay? Pero luego, santidad personal en una persona, por el libre albedrío que tenemos, es nuestra decisión de parecer a Dios. A través de las acciones, a través de la devoción, etc. Y eso es libre y es personal. ¿Okay? Entonces podemos ser más o menos santos y solo Dios sabe, aunque también hay reflejo a todos los demás. De hecho, una santidad verdadera muchas veces no se puede esconder y entre más que quisiera esconder su santidad, normalmente más luce
precisamente porque es evidente, ¿no? De que alguien está intentando y logrando vivir según el modelo de Dios. Entonces, en Cristo, cuando hablamos de la santidad de Cristo, ¿qué tan santo es Cristo? Pues no ha habido un cristiano que ha negado que Cristo es santo. Eso pues tiene que ser. Pero hay diferentes modos en que podemos hablar de su santidad. Entonces, principalmente, cuando hablamos de la santidad de Cristo, estamos hablando de su naturaleza humana divinizada. ¿Okay? Porque es redundante hablar de la santidad del verbo de Dios. Es santidad. El verbo de Dios es la santidad misma. ¿Okay? Entonces, Cristo ya tiene esa santidad sustancial por ser Dios. ¿Okay? Y luego, la conexión con su humanidad, con Dios, tiene que santificar su humanidad. Y de hecho, en el grado máximo. Porque ahí, si empezamos a pensar, ¿okay? De que si Cristo puede o no puede crecer en santidad, ¿qué le puede dar más cercanía a Dios que la unión hipostática? ¿No? O la visión beatífica. No hay nada que hace falta a Cristo que le puede hacer más santo. Entonces, su naturaleza humana participa en la divinidad. Entonces, no puede haber más cercanía. También, cuando hablamos de santidad personal en las personas, estamos hablando de qué tanto eres hijo de Dios, qué tanto vives como hijo de Dios. Y si lo aplicamos a Cristo, pues nosotros somos hijos adoptivos y con muchas fallas, ¿verdad? Pero Cristo es el Hijo natural, el único de Dios. Entonces no hay más filiación que puede tener Cristo. Entonces tiene máxima santidad en ese respecto. ¿Okay? Y también santidad nos hace gratos a Dios. ¿Okay? Pero ¿qué dice el Evangelio? Cuando fue bautizado Cristo, habló una voz y dice, esto es mi Hijo muy amado, ¿no? Entonces, en quien tengo toda mi complacencia. Entonces, no hay nada. Recuerden que la humanidad de Cristo es una creación, ¿okay? La naturaleza humana, pero de toda la creación, todo lo que hizo Dios, ¿qué puede darle más gusto? ¿En qué complace más que la humanidad de Cristo? Nada. Entonces, no hay más santidad que la que tiene Cristo. Por eso dije, no vamos a hablar de su gracia habitual, gracia santificante, porque no puede crecer en santidad. Luego siempre hay una objeción aquí, que también menciona Santo Tomás, porque si la Biblia dice, cuando Jesús es niño, después de regresar del templo, después de la presentación, y también cuando está perdido en el templo, dice que Jesús crecía en gracia y sabiduría delante de Dios y los hombres. Entonces, que creció en gracia, ¿okay? y sabiduría. Entonces, ¿cómo vamos a entender eso? ¿No? Porque si crece, entonces hacía falta, había una potencial para realizar. Santo Tomás explica que podemos entender que eso en dos sentidos, ¿no? Es un poco parecido a cómo entendemos la gloria de Dios intrínseca y extrínseca. ¿Okay? Entonces, ¿por qué Dios creyó? Para su gloria. Pero no se puede aumentar la gloria de Dios intrínsecamente. En sí es perfecta, es infinita. Pero sí puede aumentar la gracia de Dios extrínsecamente en cuanto se reconozca, se alabe, ¿okay? Se difunde. ¿Okay? Entonces, es algo parecido. Entonces, los frutos de su gracia y de su sabiduría, aunque no hacía falta, no se habían manifestado. Entonces, cuando el Evangelio habla de ese crecimiento en gracia y de sabiduría,
está hablando precisamente de eso, de hacer manifiesto todo eso, porque en sí era completo, solo que quiso revelarlo poco a poco. Igual con su identidad divina, no se reveló a todo el mundo en un golpe, pero poco a poco va revelando su divinidad. Ok. Entonces, Cristo recibe la gracia en grado máximo. Santo Tomás dice que Cristo tuvo gracia habitual desde el primer instante de su concepción. La gracia creada perfecciona la naturaleza humana y ordena a Dios. Y si Cristo es hombre perfecto, debe tenerla. Eso es otro punto que explica Santo Tomás, porque hay una escuela que dice que Cristo no tenía que tener gracia santificante. Otro argumento es sobre si necesitaba la gracia habitual para ser perfectamente impecable. Habíamos dicho eso cuando hablábamos de su bondad. Si era posible de que Cristo pecara. Y no, es una contradicción, porque quien hace cada acción de Cristo es el verbo divino. Entonces sería Dios pecando contra sí. Entonces, ahí tenemos un gran misterio. Luego vamos a analizar un poco más sobre la libertad de Cristo y todo eso. Pero de que era libre, tenía una voluntad verdadera, libre, pero al final de cuentas era imposible que pecara, porque su naturaleza no permite que esté en conflicto con sí mismo. ¿Sí? Pero la cuestión aquí es si su humanidad necesitaba más que la unión hipostática para tener esa impecabilidad. Porque lo que nos hace fuertes para resistir el pecado a nosotros es precisamente la gracia santificante. Pero en Cristo hay algunos teólogos que han intentado argumentar eso, ¿no? Si no hubiera tenido la gracia santificante en su humanidad, entonces hubiera sido posible cometer un pecado. Pero la mayoría de los teólogos, incluyendo Santo Tomás, dicen que no, de que la unión hipostática impide que haya real posibilidad de pecado en Cristo. Pero la gracia habitual es porque es conveniente, porque tiene una naturaleza igual a nosotros en todo, excepto el pecado. Entonces, como nosotros necesitamos la gracia santificante para elevar nuestras operaciones hacia las cosas divinas, entonces era conveniente que también tuviera Cristo. Además de que cómo va a compartirla con nosotros sin tenerla antes. Entonces tenía que tenerla para compartirnosla. Y eso tenía desde el primer instante de su concepción, desde la encarnación. Hacemos una distinción que no es como agregando gracia a Cristo como Dios. Como Dios no puede tener más, pero como hombre sí puede recibir gracia. Entonces, como dice Padre Royo Marín, que para lograr la máxima participación de la vida divina posible para una criatura, también Cristo recibió gracia. Bueno, ya comentamos que no hubo crecimiento en su santidad. Entonces, la unión hipostática es completa desde un principio. Entonces,
tenía máxima santidad aún cuando estaba en el vientre de María. Y aunque, bueno, en nuestro caso recibimos gracia después, ¿no? Pero en el bautismo, y nacemos sin gracia, somos concebidos sin gracia. Pero Cristo es una excepción, obviamente, porque es la causa de gracia. Y de hecho es también el argumento porque María fue concebida sin pecado original, ¿okay? Porque como ella transmitió todo el aspecto humano a Cristo, entonces también es conveniente que no hubiera ninguna mancha en las partes componentes, digamos, de Cristo. Entonces la conservó también. La gracia de Cristo supera toda gracia dada o posible. ¿Okay? Entonces, de hecho, los teólogos les gusta hablar en superlativos, ¿okay? Pero dicen incluso de que la gracia de todos los santos combinados no alcanza ni de cerca la santidad de Cristo. ¿Okay? Entonces Cristo tiene la plenitud, es máximo y único. ¿Okay? La capacidad creada de gracia es limitada. Entonces eso es también un debate entre teólogos, ¿no? Si la gracia de Cristo era infinita. Porque si decimos que es su naturaleza humana que recibe la gracia, que la naturaleza humana de Cristo es finita o infinita. Tiene que ser finita porque es creación. Pero es infinita en cuanto no se puede superar ninguna criatura. No se puede imaginar otra criatura que puede tener más. Es un grado máximo posible para una criatura sin límites prácticos por la unión al verbo. Entonces es una plenitud absoluta de gracia, no solamente más que los santos, sino cualitativamente superior. No puede haber más. Y eso implica también de que Cristo tenía todo que viene junto con la gracia. Es decir, todas las virtudes y dones del Espíritu Santo. Bueno, casi todas las virtudes. ¿Okay? Porque eso es una cuestión. ¿Okay? Porque hay algunas virtudes que no convienen que tenga Cristo por su estado de impecabilidad. Por ejemplo, de penitencia. Es una virtud, pero penitencia es una virtud que necesitamos porque tenemos pecado. Pero Cristo no tuvo que hacer penitencia, aunque sí ayunaba y lo hacía, pero por nosotros. Entonces hay ciertas virtudes que sería inconvenientes tener por su perfección. Hay algunas virtudes que no necesita porque suplen por una perfección de otra virtud. Pero cuando pensamos en esas virtudes de Cristo también es muy importante para nuestra vida espiritual porque podemos ver un modelo de toda virtud en Cristo precisamente, incluso de las virtudes más difíciles, como la obediencia heroica. De hecho, cuando consideramos la obediencia de Cristo, hay mucho para meditar, porque en cierto sentido, ¿no es cierto que es más difícil obedecer cuando tienes la razón? O cuando piensas que tienes la razón, ¿no? Pero por un lado, si tu superior es obviamente mucho más sabio y santo y capaz que tú, entonces te cuesta menos, porque
confías, ¿no? Pero si has estado en una situación cuando tienes que obedecer y no fue el caso tantas veces en la vida de Cristo, como niño, y tiene sus papás, ¿okay? Pero hizo sus papás, entonces como yo, y en cuanto a la cruz, ¿okay? Y su sacrificio, también sabe que hay muchas otras maneras. Está pensando, pero puedo hacer eso sin tanto dolor, nada más lo mandamos y se hace. Entonces, la obediencia de Cristo es tan importante, ¿no? Y todas sus virtudes. Entonces debemos de meditar sus virtudes para el florecimiento de nuestra vida espiritual. También tuvo los dones del Espíritu Santo y el grado máximo. Porque los dones del Espíritu Santo siempre acompañan la gracia. ¿Okay? Entonces son capacidades para recibir más gracia. Les acompañan la gracia habitual y son como receptáculos, ¿no? Para recibir ayudas divinas. Y en la práctica para nosotros los dones del Espíritu Santo sirven muchas veces para suplir por nuestra deficiencia. No podemos practicar estas virtudes a ese grado tan heroico, entonces necesitamos un poder divino que intervenga y hace que Dios actúe en nosotros. En Cristo no tiene ese papel de suplir, ¿okay? Porque no tiene deficiencia, pero de todos modos sirven como adorno de perfección para que resplandezca su operación divina a través de esas operaciones divinizadas. También para darnos el ejemplo de cómo debemos obrar bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Entonces pensamos, para un ejemplo concreto, uno de los dones del Espíritu Santo es la piedad, ¿okay? Y piedad nos hace prestos a cumplir con lo que Dios nos pide y se manifiesta a través de una vida de devoción. Cristo tuvo una vida de devoción, claro, y Cristo, aunque no necesitaba estrictamente hablando, porque si estás siempre viendo la visión beatífica, no te hace falta recogimiento. Es un constante. Entonces, eso es difícil de concebir, ¿no? Pero Cristo disfrutaba oración perfecta en medio de todo. Incluso en la cruz, estaba siempre en comunicación con Dios. Pero de todos modos, vemos a Cristo muchas veces buscando soledad, pasando la noche en oración, orando en voz alta. ¿Por qué? Pues es la función del don de piedad, ¿eh? También dándonos a nosotros un ejemplo. ¿Eh? Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, ¿okay? Porque es Dios. Entonces, sus dones deben de ser muy evidentes. ¿El micrófono no será uno de Iván? Que suena y suena. Okay. Cristo nunca aumentó en gracia habitual porque ya poseía la máxima. ¿Eh? Desde un principio. Leemos cada día en la misa, en el último evangelio, San Juan dice, vimos su gloria llena de gracia y de verdad. Entonces hay varias referencias a la gracia de Cristo y que tiene esa plenitud. También San Pablo refiere muchas veces, ¿no? A la plenitud de Cristo, es que tiene toda esa gracia. La gracia creada en Cristo es el efecto más alto de la unión hipostática. Y eso es lo que comparte con nosotros, que es el siguiente tema, sobre Cristo cabeza,
y la gracia capital. ¿Preguntas hasta aquí? Cuando van a Jerusalén, cuando van a Jerusalén, esa parte no que usted comenta de la obediencia de Dios con su mamá, o sea, ahí no me queda muy claro la respuesta de Jesús a María, que de pronto parece como ruda, pero no sé ahí cómo explicarlo con las palabras que usted está comentando acerca de la obediencia de Dios. Bueno, y hay algunos otros momentos donde encontramos una respuesta de Jesús que al no entender la misión divina puede parecer un poco irrespetuoso, ¿no? Pero ¿qué dice? Que no sabían que tengo que estar en los asuntos de mi Padre. Entonces, aquí Cristo está haciendo entender de que aunque la obediencia a sus papás es primordial, siempre es mayor la obediencia a Dios. Y puede haber casos donde tenemos que no hacer caso a una autoridad inferior para hacer caso a Dios y obedecer a algo mayor. Como dice San Pedro, cuando le imponen de ya no hablar más del nombre de Cristo, y lo meten en la cárcel y luego lo sueltan y dicen, pero no hablan más de ese nombre. Y dice, pues ustedes juzgarán si nos conviene obedecer al hombre o a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es como ese encuentro en el templo es uno de los dolores de María por perderlo, pero la respuesta de Jesús no es uno de sus dolores, porque María es también conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en cuanto dijo eso, y yo supongo que había muchos otros momentos en que Cristo enseñó a María, porque aunque María no tenía pecado, no tenía toda la ciencia infusa, ella sí pues aumentó en gracia hasta el fin de su vida, nunca paró. Entonces, pues claro que sí, por estar en la presencia del Verbo de Dios, tuvo que estar aprendiendo y amando a Dios cada día más, porque esa cercanía con Dios no puede faltar sus frutos en nadie, ¿verdad? Entonces, eso es solamente un ejemplo, probablemente de muchos otros en que está como discretamente recordándole de que no vino para estar con ellos todo el tiempo, que vino para una misión y son partícipes en esa misión, pero su misión no es quedarse en Nazaret como un humano normal, ¿no? Entonces, no vemos, la Escritura no dice de que después de que dijo eso Cristo, de que a María le dolió, sino dice que guardaba todas esas cosas en su corazón. Y también dice que regresó a Nazaret y se sometió a ellos. Entonces, como no era ya una declaración de independencia ni nada de eso, pero una pequeña enseñanza de que con docilidad María entendió de que, sí, claro, yo no sabía, pero yo creo que, bueno, eso es como conjetura, pero que mientras María estaba dolida por no encontrar a Cristo, tampoco pienso que dudaba de que algo salió de la providencia de Dios, ¿no? Es un poco como Abraham cuando tuvo que sacrificar a Isaac y no sabe exactamente qué va a pasar, pero cuando pregunta a Isaac, ¿pero dónde está el animal? Y dice, pues Dios proveerá. Entonces imaginemos María diciendo lo mismo, no sé qué está pasando, pero Dios proveerá. Y luego de encontrarlo y escuchar eso, dice, ya entiendo, sí, ya tiene sentido. Muy bien.
un ejemplo de la gracia actual podría haber sido en el momento que dijo, si es posible que pase de mí este cáliz, y él al final tuvo las fuerzas para concluir su... Bueno, cuando dice que vino unos ángeles para fortalecerlo, entonces eso es una gracia actual, es una ayuda externa. Dios mandó su ángel para confortarlo, para consolarlo. Sí. Bueno, ahora, Cristo como cabeza, entonces la gracia que Cristo tiene, no tiene para sí solamente. Porque ya comentamos que realmente no necesitaba la gracia, ya tenía la plenitud de santidad tan solo por o tener la unión hipostática. Entonces tiene esa gracia para los demás. Entonces no es otro aspecto no es otra gracia que gracia habitual, pero es otro aspecto, es otra manera de verla. Y eso es muy confortante para la vida espiritual, ¿no? De meditar sobre Cristo como cabeza y nuestra santificación como miembros de Cristo, que no depende de mí, sino depende de Cristo, dejando fluir la gracia de la cabeza. Entonces, hay muchas frases en San Pablo que San Pablo entendió muy bien el cuerpo místico de Cristo, que en varios lugares nos habla de eso. Y bueno, Cristo también, cuando dice que Él es como la vid y nosotros somos las sarmientas, y por ser conectados a Él, entonces solo así tenemos vida. Pero apartados de Él no tenemos vida, ¿no? Entonces necesitamos mantener esa conexión con Cristo, cabeza, y su iglesia. Pero San Pablo dice que para mí vivir es Cristo. Que gramáticamente no tiene sentido esa frase, pero teológicamente sí, ¿no? Vivir es un verbo, vivir es Cristo, una persona normalmente no tiene sentido. Pero cuando entendemos de que la verdadera vida es recibir ese flujo de gracia, entonces empezamos a entender. También San Pablo dice que necesitamos revestirnos con Cristo. O en Pascua repetimos muchas veces la frase, ¿no? De quitarnos el hombre viejo y revestirnos con el hombre nuevo. El hombre nuevo es Cristo, pero no es simplemente seguirlo como ejemplo, sino vivir de su fuerza. Entonces eso es como entendemos la gracia capital de Cristo. Entonces su alma humana es instrumento vivo del Verbo. Entonces, toda la gracia que tiene el Verbo unido hipostáticamente con la humanidad fluye a la humanidad, todos sus miembros, todo su cuerpo. No había ninguna parte de Cristo que no era saturada con gracia. Pero luego cuando San Pablo dice que somos miembros suyos, nos compara a manos y ojos, y entonces también recibimos el mismo flujo de vida. Entonces es fuente de santidad, es dador de los sacramentos y origen de las carismas. Vamos a considerar cómo lo explica Santo Tomás. Cristo es cabeza de la iglesia, no solamente por autoridad, sino por efusión real de gracia. Y aquí hay una confusión que a veces surge, especialmente cuando pensamos en la realeza o dominio de Cristo, porque eso enseña Pío XI cuando establece la fiesta de Cristo Rey. Claro que Cristo es Rey del universo, porque es Dios. Dios es Rey de todo. Pero
enfatiza que también es rey en su humanidad. Entonces, todos son obligados por la naturaleza de las cosas de rendir honor a su rey humano, que es Cristo. Tiene una real autoridad porque desde su humanidad fluye la verdadera vida a todos los seres que quieren recibirlo. Solo hay una cabeza, que es Cristo, obviamente. Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. ¿Okay? Entonces, no hay otro. ¿Okay? Entonces, solo Cristo puede comunicar gracia. ¿Okay? No hay ninguna gracia, aunque va a través de otros intermediarios, aunque invoquemos santos, ¿okay? O sacramentales. ¿Okay? Hay que recordar siempre que toda gracia procede de Cristo como fuente, la fuente única de toda santidad. ¿Okay? San Pablo también advierte al peligro de olvidar eso, porque ahí en una de las iglesias están discutiendo sobre, no, yo fui bautizado por fulanito y yo por fulanito, y dice, ¿Cristo está dividido? ¿A quién ese instrumento no importa? Si hay santidad, solo es de Cristo, somos miembros de Cristo y no importa de qué secta, digamos, somos. ¿Okay? Cristo también da gracia a los ángeles, no solamente a los hombres, sino como hombre Dios glorificado, ¿okay? Y como los ángeles también pues pertenecen a la iglesia, ¿okay? Como verbo divino de su persona divina también comunica gracia a los ángeles, ¿okay? Y comunica gracia Cristo a través de su humanidad. ¿Okay? Entonces, si la humanidad es instrumento vivo de la divinidad, sigue siendo para nosotros. Entonces nosotros recibimos gracia no solamente de un concepto abstracto de Dios. De hecho, porque no tiene sentido decir que soy espiritual y no religioso, o creo en Cristo pero de mi manera. Porque solo puedes creer en Cristo como Cristo manda que creas en Él. ¿Okay? Y quiere comunicar su gracia a través de su humanidad. Y Padre Roy Marín da un ejemplo muy bonito y dice, los sacramentos son la prolongación de la humanidad de Cristo. Entonces, y no solamente la Eucaristía, que es cuerpo de Cristo, sino todos los sacramentos. Está como si Cristo estuviera todavía caminando por el mundo, y como la mujer que tenía el flujo de sangre y dice, nada más necesito tocar su vestimenta. Cada vez que nos acercamos a la confesión, recibimos el matrimonio o bautismo, ¿okay? Y más aún, porque siempre tenemos que recordarnos eso, porque no es solamente Cristo y yo, es Cristo y nosotros, ¿sí? Entonces, realmente, si somos conscientes de nuestra membresía en el cuerpo de Cristo, cada vez que hay un bebé bautizado en Timbuktu, ¿okay? Somos todos más santos. Hay más difusión de gracia en el mundo. Entonces, debemos de alegrarnos por eso, ¿okay? Y eso es también parte de por qué debemos de tener celo para las ánimas, ¿no? Si tienes algún conocido que no se confiesa, el cuerpo de Cristo está privado de gracia. Pero si logra una conversión porque le predicas, haces sacrificio, rezas, etc., entonces no es solamente que él tenga un beneficio, eso es pues tal vez lo más fuerte, pero redunda a toda la iglesia, y al contrario también es acertado. ¿Okay? Cuando yo peco, no existe ningún pecado privado. Primero, porque en el juicio final todos van a saber todos sus pecados. Entonces olvídense de tus pecados, privados.
Pero si yo pierdo gracia, estoy afectando todo el cuerpo místico. Y entre más responsabilidad que tenga, si soy padre de familia, ¿cómo voy a ser cabeza de mi familia comunicando gracia a mis hijos, a mi esposa, si yo pierdo la gracia? Entonces mi pecado afecta a otros. Pero si estoy conectado a todo el cuerpo de Cristo, entonces cada momento que no me confieso, no me pongo de nuevo en gracia, estoy, por mi egoísmo, estoy privando a Cristo de su eficacia. Fuerte, ¿no? De meditar eso. Entonces eso debe ser como el gran motivo para ser misioneros y buscar siempre la santidad. Entonces, luego pregunta a San Tomás si fue necesario que Cristo fuera cabeza. Y bueno, sí, para santificar y establecer una nueva humanidad. Entonces, la primera humanidad nace del primer hombre Adán, y ahora somos una nueva humanidad en el nuevo Adán, para redimirnos e introducirnos en la vida divina. Pero bueno, en otro sentido, Cristo no tuvo que establecer una iglesia y salvarnos en esa manera. No tuvo que establecer sacramentos. Hubiera sido posible aparecer a cada individuo y preguntarle si quiere salvarse y ya, se acaba. Y no tenemos nada que ver con nadie más. Pero no quiso en su sabiduría. Entonces fue más conveniente para la gloria de Dios de asociarnos en una familia que también tenemos esa naturaleza social, comunitaria. Entonces queremos, ¿no?, que cuando Caín mata a Abel, ¿no?, y dice, yo soy cuidador de mi hermano, y no contesta, pero la implicación es sí, todos somos responsables por nuestros hermanos hasta cierto punto. Entonces, el cristianismo no es una revelación individual. Hemos sido muy afectados por el protestantismo, que luego es la fuente, la causa del individualismo de la modernidad, ¿no?, que pone tanto énfasis en derechos personales y mi libertad y nadie me dice nada, etc., ¿no? Entonces el gran Dios es la libertad. Hay un libro que tiene ese título, ¿no? El Dios de la libertad, y como en los últimos siglos ha sido el factor motivante principal. Pero eso no es el espíritu cristiano. El espíritu cristiano es, de hecho, de que carguemos las cruces de los compañeros, que suframos por los demás, de que practiquemos la caridad fraterna, porque nos hacemos responsables unos por otros. Y la esencia de, la plenitud de vida, somos más contentos y completos amando, y el amor que da más alegría es el amor que se sacrifica por otros. Entonces podemos renegar de que ¿por qué yo tengo que hacer eso por otro? O podemos ver de que otra oportunidad de ser más como Cristo, ¿no? Otra oportunidad para purificar mi egoísmo. Y entonces, siempre que viene esa mentalidad de yo, y qué es mi derecho, y eso es ajeno al cristianismo. Claro, que reconocemos que todos tenemos una dignidad personal y por un lado la salvación es individual porque pues tenemos que elegir y somos libres, somos responsables por nuestros actos, pero no somos autónomos, porque esa es buena distinción, de que mi salvación sí depende de muchos de ustedes y viceversa, porque Dios quiso, por no sé por qué, ponernos en esta familia
y diferentes círculos de familias y así tenemos que lograr la salvación. Es bonito, pero fácil de olvidar. Yo creo que también muy importante para papás católicos que queremos ser más tradicionales, de reconocer a esos corrientes de ideología que no es católica, y corregirles para quitarles esa idea que van a estar escuchando de muchos lados. Entonces, cada vez que podemos hacer que los niños, desde muy chiquitos, olviden algo de sí mismo y piensen en otro, que hagan un sacrificio para el otro, aunque sea muy sencillo, estamos ayudándoles a conseguir una mentalidad más católica, porque así es como nos salvamos. Entonces, todos que se salven reciben gracia de Cristo a través de su iglesia, aunque no son católicos. Por eso decimos que no hay salvación fuera de la iglesia, porque no hay salvación fuera de Cristo y la iglesia es Cristo. ¿Por qué puedo decir que la iglesia es Cristo? Porque Dios ha dicho de que ha dado el ejemplo, ¿no?, del matrimonio humano, que ya no son dos, sino una sola carne. Y esa unión es imagen de la unión de Cristo y la iglesia. Entonces son una sola cosa. Y más, porque en el matrimonio humano siguen con dos voluntades que, bueno, a veces tienen roces, ¿no? Pero entre Cristo y la iglesia hay perfecta conformidad. Entonces hay dos realidades, pero en perfecta unión. Entonces los teólogos no duden en decir que la iglesia es Cristo y Cristo es la iglesia. Entonces eso significa que si es posible que alguien que no vivió como católico llegue al cielo, es solamente por la iglesia que transmite la gracia en alguna manera. Hay una imagen que creo que es Papa Pío IX, que para explicar todo eso, la explicación de que no hay salvación fuera de la iglesia, y dice, bueno, que sí existe la posibilidad de que Dios salve a alguien fuera de como membresía o pertenencia visible con la iglesia. Pero podemos tomar el ejemplo de un barco sobre el mar en una tormenta y alguien cae en el agua, ¿sí? Y luego le lanzan unas sogas para que agarre, ¿verdad? Entonces, pero no pueden ver muy bien, pero está ahí la soga y tal vez agarró. ¿De dónde quieres estar? ¿Ahí abajo agarrando o ahí arriba en el barco? Claro, mucho más seguro está arriba. Pero esa persona, si alcanzó a salvarse, es porque hay gracia de la iglesia que extiende fuera incluso de los confines visibles de la iglesia, pero no deja de ser por la iglesia, porque si cortan esa soga del barco, pues le valió, ¿verdad? Entonces, esa es la imagen. Toda la gracia viene de la iglesia. ¿Okay? Y también esa gracia capital depende de su alma humana. Porque como es el instrumento, si la gracia no fluye hacia su humanidad, entonces luego no se transmite hacia nosotros. ¿Okay? Quise comunicar la gracia por medio de su humanidad, para que la santidad fuera accesible, visible y sacramental. Entonces Cristo santificador sigue actuando. La misión de Cristo no terminó, porque hoy sigue a través de su cuerpo místico
que es la iglesia y los sacramentos. Hay muchas implicaciones de eso, porque a algunos les hace fácil de separarse de la iglesia o de imaginarse parte de la iglesia, como si fuera posible tener un cuerpo sin cabeza que todavía vive. ¿Okay? Entonces hay que entender eso muy bien. Ok, y hay también algunos puntos apologéticos que podemos mencionar. Bueno, en el primer siglo existía un grupo que se llamaba Ebionitas, que decían que Cristo era un hombre justo solamente, inspirado con una unción moral, sin gracia divina en el alma. Entonces negaban la gracia santificante en Cristo. Pero bueno, Cristo nace lleno de gracia. Luego es el error del siglo VIII de adopcionismo, que dice que Cristo no tuvo gracia desde el primer instante, sino fue hasta que Dios lo adoptó más tarde. Entonces, en esa visión, la gracia en Cristo es derivada, no plena, no esencial. Y hubo un momento más tarde que empezó. Pero, bueno, Santo Tomás contradice eso cuando dice que tenía gracia máxima desde el primer instante. Luego, el modernismo cristiológico tiene muchos errores, y son repeticiones de otros errores anteriores, pero encontramos algunos que dicen que Jesús es solamente un hombre excepcional, porque los modernistas quieren desmentir o demistificar la religión. Entonces no creen en milagros, solo creen en psicología y fuerzas emocionales, no sé qué. Entonces dicen que fue muy excepcional Cristo como hombre, es un profeta genial, que tenía una conciencia religiosa superior, y dicen que nosotros necesitamos tener conciencia superior, ¿no? Entonces eso es muy New Age, ¿no? Pero parte del programa de los modernistas desde el fines del siglo XIX, entonces no es una cuestión de gracia sobrenatural, sino algo moral y psicológica. Todos podemos llegar a ese encuentro pues, consciente de la divinidad. Pero bueno, vemos claramente errores en eso. Luego en el siglo XIX, entre algunos protestantes, hay otra teoría que hablaba de un Cristo vacío, que vació su divinidad. Y también su plenitud de gracia. Entonces, cuando se encarnó, que se despojó de toda su divinidad, incluso. Entonces, por eso dice que sí tenía que crecer en santidad. Pero Cristo no puede perder su gracia. Y el verbo, cuando lo consideramos como verbo divino, pues no puede haber esa contradicción. También hay cristología liberal contemporánea que pues quiere explicar gracia en Cristo en otras maneras, como una inspiración, una experiencia religiosa, una conciencia existencial, porque no quiere admitir la teología de gracia como tal. Pero bueno, Santo Tomás enseña lo contrario, que gracia en Cristo es ontológica, creada, entendida, perfecta, estable y máxima. También encontramos la idea de que Cristo simplemente era un maestro moral, dije, entre muchos otros, y todos son básicamente iguales. A lo mejor han escuchado a alguien decir eso, Buda, Cristo, son básicamente lo mismo.
la visión protestante, ¿okay? Entonces, desde Lutero, de hecho, ¿okay? Había un desprecio para toda la vida interior de Cristo, ¿okay? Entonces no meditaban tanto sobre eso y enfatizaban más la relación personal de cada persona con Cristo. Entonces también descartaron la idea del cuerpo místico. Luego hay espiritualistas que hablan de Cristo, separan a Cristo de los sacramentos o incluso inventan nuevas gracias, ¿okay? Que hay nuevas revelaciones o acceso a la misma realidad por otros caminos. Me dio risa que me apareció en YouTube el otro día, no sé si lo han visto, pero un anuncio para un medio que dice, una señora, y dice, todos cuando nacimos recibimos un ángel. Y yo tengo muchos años comunicándome con el mundo angelical. Entonces, tu ángel quiere comunicar contigo un mensaje muy especial. Pues págame y te lo digo. Pero no, es como aquí ven las personas que es chamán con su Virgen de Guadalupe, o como tuve una discusión aquí a la vuelta. No lo he visto abierto las últimas semanas, pero hay un centro de espiritualidad, no sé si han visto allí por Pavo y Madero, y es una cochera y es un local, y unas 2 veces que pasé por ahí y hay un muchacho sentado ahí, y intenté preguntar, no quiso darme mucha información, pero tienen imágenes católicas, pero venden como lectura de palmas y otras cosas así. Y le pregunté, si sabes que te vas a condenar por hacer eso. Y me dice, no, nada más me paguen, ¿no? Yo soy nada más empleado. Y digo, ni modo, estás apoyando al diablo. Y insistió, y le dije, a ver, te pregunto, ¿no? Entonces, si alguien te dice, te pago si matas a fulanito, ¿tú piensas que no tendrás culpa? ¿Lo harías? Dice, tal vez. Sí, bueno, eso es un ejemplo extremo, pero sí hay personas que piensan que pueden evadir la economía de salvación que estableció Cristo, pero no. ¿Okay? Bueno, entonces, yo creo que vale la pena que meditemos especialmente esa doctrina de el cuerpo místico de Cristo y nuestra salvación en la iglesia, porque un amor más fuerte, más real para la iglesia de ese sentido, nos ayuda, también es muy confortante porque, bueno, a pesar de nuestra inhabilidad o nuestras faltas, que también estamos aprovechando por ser miembros, ¿no? En cada cosa. Eso dice San Pablo, ¿no? De que, bueno, el ojo no puede decir a la mano que no importa porque no es ojo, etc. Que cada parte tiene su función, entonces tenemos que acoplar a lo que Dios a la gracia que Dios nos da. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Yo, padre. Okay. Lo que comentó de que una persona que no se confiesa, por ejemplo, por mucho tiempo priva de la gracia al resto y al revés. ¿Eso es como una participación de la gracia capital? ¿Por qué somos responsables de lo que pase con los demás? Porque como si, tomando el ejemplo del cuerpo, ¿no? Si te cortan un dedo, pues el dolor va a afectar a tu cabeza, a todo tu cuerpo y aunque la lesión es aquí, no hay ninguna parte realmente exenta de ese dolor, ¿no?
Y entonces, eso es el plan de salvación de Dios, de que todos estamos en la lucha juntos. ¿Okay? Entonces, tenemos que ayudar, ¿okay? Y reconocer que somos también responsables para los demás. Y el verdadero amor, ¿okay? A Dios va a querer que todos se salven. Y cuando otras personas se santifican más, también yo soy beneficiario y viceversa. Entonces eso es como Dios dispuso las cosas. Nada por la conversión sobre todo de los hermanos. En cierto sentido, no debemos de exagerarlo tampoco, porque pues, no tienes ningún conocimiento de persona X ahí en Nigeria que está apostatando, ¿no? Pero podemos primero tener presente en nuestras oraciones y sacrificios la conversión de todos los pecadores. ¿Okay? Debemos de pedir por todos los más alejados de la gracia de Dios. Pero también hay grados de responsabilidad. ¿Sí? Entonces tenemos, como estamos más cercanos a ciertas personas y hay jerarquía de caridad, que obviamente tienes más responsabilidad para tu esposo y tus hijos, ¿okay? Y poco menos para tus hermanos y primos, etc. Entonces va en círculos concéntricos. Pero no podemos desprendernos por completo de la responsabilidad por todo pecador en todo el mundo. Porque sí hay algo en que nos afecta. Cuando la palabra de Dios dice que debemos de corregir al hermano, o sea, ya es algo más directo, pues no solamente ofrecer sacrificios o oraciones o que promover los sacramentos o la evangelización, pero por ejemplo en esa parte de la prudencia, o sea, ¿cuál es el límite? Porque muchas veces uno quiere hacerlo de manera caritativa y al menos a mí me da mucho trabajo esa parte de la corrección fraterna de, por ejemplo, mis compañeros de trabajo, ¿no? Que están cometiendo algún pecado por lisonja o por lo que sea, ¿no? Y cómo hacer esa corrección, pues para que tenga fruto, no para lo contrario, ¿no? De que ellos se alejen más de la fe, etcétera, etcétera. No sé, ahí mediar esa parte de la prudencia con la corrección fraterna, ¿cómo es más recomendable? No sé. Bueno, primero, a veces aplica la corrección fraterna, es cierto, pero no siempre. No aplica en todos los casos de la misma manera. ¿Okay? Entonces, tenemos que pensar en para quién somos más responsables, porque tienes más responsabilidad de corregir a tu hijo que a un extraño en la calle, ¿sí? Y parte de eso también depende, por prudencia, de qué tanto realmente pensamos que vamos a tener fruto. Entonces no corregimos para desahogarnos. A veces la gente confunde y dice, ese pecado me molesta, entonces yo tengo que decir algo, entonces le voy a corregir. Entonces lo estás haciendo por ti, no por él. ¿Sí? Y hay que distinguir. ¿Okay? Yo creo que corrección fraterna aplica sobre bases similares a la guerra justa. La guerra justa, que podemos entrar en una guerra siempre que los medios son proporcionales, es decir, es una fuerza mínima para lograr el objetivo y que hay una posibilidad realista de ganar. No puedes entrar en una guerra aunque tienes toda la razón contra una fuerza tan mayor que vas a perder y sacrificar muchas vidas. Entonces, a veces cuando se trata de corregir, al menos de que tenemos una directa responsabilidad, no puedes decir, en el caso de tu hijo, por ejemplo, tienes que corregirlo sí o sí.
Tienes que intentar. Pero cuando no hay esa directa responsabilidad, luego es medir. Bueno, y aún con el hijo es medir cuándo y cómo. ¿Okay? Pero siempre aplica la prudencia. Entonces, no sé, yo puedo ver, no sé, personas en la calle besándose o vestidos mal, o no sé. ¿Okay? Y tal vez como sacerdote tengo cierta responsabilidad y puedo esperar de que por ver un sacerdote lo van a tomar bien. Pero puede ser otra cosa si una persona cualquiera se acerca y les dice algo, está mal lo que están haciendo, pero como no hay realmente posibilidad de que van a hacer caso, y puede ser incluso lo contrario, porque dicen, lo voy a hacer mal, y de hecho eso pasa aquí, a veces con los de enfrente, que a veces antes que veía a algunos agarrando la mano, acercaron para decir algo, y ¿qué hacen? Empiezan a besarse para darme la contra, ¿no? Entonces, y eso requiere discernimiento, la gracia de prudencia para saber si vale la pena, ¿qué es mi motivo? Porque muchas veces el motivo es, yo voy a sentirme mejor si denuncio el pecado ajeno. Pero no, tiene que ser porque realmente quiero ayudar a la persona. ¿Algo más? La familia, pues, preguntar, o sea, corregirles y decirles por su bien, por salvación de su alma. Sí, pero siempre con prudencia. Orar, pues. Sí, porque bueno, hay distinciones en la familia también. Papás con hijos o entre esposos hay mucho más responsabilidad. ¿Okay? Hijos para con sus papás, pues es diferente, ¿no? O tú con tus hermanos o primos, son diferentes grados. Y siempre tenemos que medir muy bien, porque yo he visto muchas veces que el caso de que, bueno, tal vez la mamá tiene pues muy buena intención y siente la necesidad de corregir en cada momento. Pero por repetir muchas veces no necesariamente significa que va a escuchar más, especialmente cuando estamos hablando de adolescentes, gente más recia, etc. ¿Okay? Tenemos que buscar el momento y la manera, porque puedes lograr el contrario por simplemente enfadar. Y dice San Pablo eso, ¿no? Que los papás no enfaden, no hagan que enfaden sus hijos, ¿okay? Sino que buscan corregir con mansedumbre, con prudencia y con delicadeza. Entonces, siempre con mucho cuidado. ¿Okay? Y eso es el mismo principio, porque podemos estar muy desesperados porque vemos muchos errores. Está bien, ofrece esa angustia, ponerlo en oración. Lo que te duele si sirve por Dios como sacrificio, pero no significa que tu molestia se tiene que expresar en cada momento. ¿Sí? Es como una vez me dijeron una historia de una monja en una preparatoria que estaba enseñando de cómo guardar la lengua, que no deben de hablar con jabalías, pero escuchaba unos jóvenes que cada día después de la escuela estaban ahí afuera y siempre hablaban con malas palabras. Entonces recordaba algunas veces más en la clase y finalmente decidió de salir y enfrentarlos. Dice, recuerden que les dije que no debemos de hablar con esas blasfemias o esas malas palabras. ¿Okay? Dice, ¿entienden? Y uso una mala palabra, ¿no? Porque dice, si las usan todo el tiempo pierden su fuerza. Y la usó para mostrar su seriedad. Entonces creo que con la corrección a veces puede ser eso, ¿no? De que hay que esperar el momento táctico cuando va a tener eficacia y evitar la tentación de enfadar mucho. Ok, muy bien. Entonces aquí terminamos.
máxima bendición. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii, Spiritus Sancti, descendat super vos, manet semper. Amen.